Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Carrusel Cultural, voces y contexto, un concepto expansivo, todas las voces todas. Pensamientos y temas que constituyen y construyen el país. Programa semanal sobre la actualidad. La cultura en el contexto nacional y mundial. Esperemos el final de este breve relato. Día del teatro. En el año 2010, la empresa Murray Hill Inc. exigió que se dejaran de hacer teatro los políticos que simulaban gobernar. Poco antes, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos había declarado que no violan la ley las empresas que financian las campañas electorales de los políticos, y desde mucho antes ya eran legales los sobornos que los legisladores reciben a través de los lobbies. Aplicando el sentido común, Murray Hill anunció que presentaría su candidatura al Congreso de los Estados Unidos por el estado de Maryland. Ya era llegada la hora de prescindir de los intermediarios. Es nuestra democracia. Nosotros la compramos. Nosotros la pagamos. ¿Por qué no podemos ponernos al volante? Voten por nosotros, para tener la mejor democracia que el dinero pueda comprar. Mucha gente pensó que era una broma. ¿Era? No era una broma. Nuestro gobierno, por ejemplo, ha tomado ya la iniciativa. Con éxito. Una democracia medida del dinero de los que la pueden comprar. No de nosotros, el pueblo. Claro. De los hijos de los días, Eduardo Galeano. Hola Fernando. Hola Adriana, ¿cómo andás? Muy bien, le damos el saludo también a nuestros amigos oyentes. Esperemos que tengan una buena tarde, una buena audición del programa. Hermosa la lectura que elegiste, lástima que no tenga que ver con la realidad. Una fantasía. O quizás sí tiene que ver con la realidad, demasiado crudamente. Bueno, Fernando, ¿por qué no nos contás con quién podemos comunicarnos? Bueno, se pueden comunicar con nosotros, en principio, y con nuestro entrevistado, que ya develaremos a los que no pasaron esta terrible por... incógnita, sí. A los que no pasaron por el Facebook, cosa que deberían hacer si quisieran saber con antelación quién está sentado con nosotros. Hoy tenemos una visita súper especial. Bueno, y entonces el Facebook, para los que no lo tienen, es Carrusel Cultural, ¿sí? Así tal cual, como suena. Y después, bueno, a través de la página web, que es www.arinfo.com.ar, y para los que nos quieran trasladar alguna consulta, pregunta o sugerencia en este momento durante el transcurso del programa, teléfono 5219-1042, interno 201. Muy bien. Bueno, como siempre, durante la semana saben que el Facebook está abierto también para cualquier consulta. Sí, para consultas, opiniones, sugerencias, críticas. Bueno, Fernando, hoy estamos con un querido amigo, Horacio Banega. Hola Horacio, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes su programa. Realmente una alegría. Les contamos que Horacio es bígamo. Esto no lo comenten mucho porque saben que está prohibido por la ley, pero bueno, en el caso de él está permitido por su esposa. Él tiene dos amores, que son la filosofía y el teatro. Tres, la esposa también, supongo, ¿no? Sí, bueno, pero eso es arena de otro costal. Así que bueno, Horacio comparte dos pasiones. No sé, después él nos contará cuál prima sobre cuál.
a mí me da la sensación de que una se alimenta de la otra, ¿no? Estamos de acuerdo. Bueno, contemos también a nuestros oyentes que a lo mejor también lo conocen, Horacio, porque es muy... Perdón, no pude dejar de asociar que una se alimenta de la otra y él de ambas. Sí. Y parece que muy bien. Y bueno, contemos a nuestros amigos que Horacio es doctor en filosofía, nada menos, es dramaturgo, es docente universitario en la Universidad de Buenos Aires, en la de Quilmes y en la del Litoral, y tiene varias obras escritas y desarrolla una labor docente realmente muy interesante, creativa, rica, profunda, de la cual modestamente puedo dar fe, ¿no? Y además también, aparte de esta faceta académica universitaria, él da unos cursos sumamente interesantes en Argentores, sobre filosofía y teatro. Y dentro de poco abre un nuevo ciclo, ¿verdad, Horacio? Ya estoy en la inscripción, culturaargentores.org.ar. El curso es gratuito, hay un cupo, va los miércoles de 14 a 17 horas. El primer nivel va a ser de 8 clases. El segundo nivel va a ser de 8 clases, son los 4 primeros meses del año. Trabajamos la poética de Aristóteles y este año en particular quiero trabajar Nietzsche, el origen de la tragedia, Steiner, la muerte de la tragedia, pero para luego criticarlo a partir de la lectura de Terry Eagleton en Dulce Violencia, en la cual justamente se plantea que cómo va a haber muerto la tragedia si el siglo XX fue el siglo donde más cantidad de muertos hubo, aplicando la mayor cantidad de instrumentos posibles. Así es. Esta es la novena edición de tu curso, ¿no es cierto? Es la novena edición de mi curso. Desde el año 2008 estamos haciendo ese curso gracias al esfuerzo de Cultura de Argentores, de la Comisión de Cultura, y alguna idea que tuvo Lautaro Vilo y Luis Cano en su momento cuando formaban parte de esa comisión también, que en el año 2008 se les ocurre decir, sobre todo a Lautaro creo que fue la idea originaria, de por qué no hacer un curso de filosofía y teatro, y donde yo pensaba que eso iba a ser que iba a estar destinado al fracaso, por mi propia relación con la filosofía y por mi conocimiento de qué es lo que estaba sucediendo en la escena porteña, y felizmente me equivoqué. Sí, es cierto que te equivocaste porque el curso es muy numeroso, está prácticamente la capacidad absoluta. La capacidad siempre está colmada, es un horario complicado, yo lo sé, de 14 a 17 horas los días miércoles, pero el compromiso que se genera es de alguna manera muy importante porque no se toma examen, la gente va porque quiere y saben que igual tienen que trabajar. Sí, y aparte la lectura es muy abundante. La lectura es abundante. Y selecta. La lectura es abundante. Sí. Obviamente, si no se puede terminar de leer todo en el curso, ya lo tienen ahí como para ir trabajándolo de acuerdo a sus propios intereses más adelante cuando el curso termine. Y sobre todo, algo que me sucede a mí en particular con ese espacio, que justamente creo que porque está liberado de las obligaciones típicamente académicas de evaluación, de control y vigilancia, en ese sentido justamente el que va porque quiere, insisto eso, va por su deseo y sabe que ahí tiene que trabajar, y si no trabaja no come, no se pierde la propia participación de los alumnos que están pudiendo trabajar. En consecuencia, digamos, se produce un pensamiento en la clase. Yo creo que tengo más claro ahí que se produce algo muy estimulante, nutre, por lo que vos decís, porque me estoy imaginando el ida y vuelta entre el docente y la clase, que debe ser una cosa. Y cada año y cada grupo es particular y tiene su propia particularidad, y hay gente que va y viene, que lo hace 2 o 3 veces y siempre es distinto. Hay algo ahí que a mí me tiene algo de lo que uno diría que debería suceder en la escena teatral cuando uno hace la misma obra en funciones distintas. Claro. ¿Qué sería eso? Siempre es distinta. Por más que sea la misma obra. Pues los momentos son siempre distintos. El público es distinto. Y el público es distinto. Y como el público es distinto, entonces la obra está cambiando permanentemente. Claro. Horacio, sobre dos puntos me gustaría apoyarme en esta primera parte que estamos conversando. Uno, que es justamente lo que vos decías recién hace unos minutitos con respecto a la muerte de la tragedia en este conflictivo siglo XX.
Y el otro punto que me parece muy importante, y lo escuché, lo recogí, digamos, de una de tus clases, cuando vos decís que nosotros tenemos una visión del mundo, de la actualidad, apoyada en Occidente y el capitalismo, y que es una visión realmente muy sesgada, muy fragmentaria y, digamos, pobre, como para comprender la realidad tan compleja de este momento que vive el ser humano. Así que, bueno, me gustaría escuchar cuál es tu visión de estos dos dilemas, del fin de la tragedia y de nuestra cosmovisión occidental, ya no digo cristiana, digo capitalista. ¿La respuesta larga o la respuesta corta? La que vos quieras. Tenemos tiempo. La que te animes. La que vos quieras, la que te guste. Vamos con la primera. Dale. Depende cómo definamos tragedia, uno va a poder decir que murió o no murió. Cuando Steiner está intentando justificar la muerte de la tragedia, está colocado, de acuerdo a una posición crítica de Steiner, en una posición aristocrática. Es la posición aristocrática que uno puede ver que está presente en Nietzsche en El origen de la tragedia, armando desde esa Alemania de fines del siglo XIX una Atenas ideal, y en la cual ciertos países de Europa pretendían ser los herederos y continuadores. En particular, entonces, lo que muere es la aristocracia, y si uno se pone a hilar un poco más fino, puesto que Atenas todavía era una sociedad rural, guiada por el ciclo del tiempo de la naturaleza y los ciclos del tiempo diarios, la noción de tiempo era cíclica, donde viene también la cuestión del eterno retorno de Nietzsche. A partir de que aparece el cristianismo, que introduce un evento cero y una linealidad en el tiempo, en consecuencia ya no hay más eterno retorno. En consecuencia, lo inevitable no tendría más lugar. Acá estoy haciendo un salto de la cuestión temporal a la cuestión del destino. Claro. Entonces, uno podría decir, si a partir de una concepción del mundo en el cual se ha cambiado la temporalidad, la temporalidad que se vive y que se experimenta y que se predica de los acontecimientos, ya no es más cíclica, circular, sino es lineal. En consecuencia, y eso se puede desprender, que no hay más eventos que sucedan necesariamente, sino que pueden suceder de otra manera. En ese punto uno puede decir, formalmente, no hay más tragedia. La pregunta es si eso acota todo el sentido de lo que es tragedia. Y ahí diríamos que no. Claro. A partir de ahí diríamos que no, porque justamente si no apuntamos al contenido de la tragedia, son esos acontecimientos irreversibles que producen fracturas en las subjetividades y en las comunidades y en las formaciones colectivas que no se pueden resolver. Claro. Uno también diría ahí desde el punto de vista dramático o dramatúrgico, el conflicto dramático es un conflicto que se puede resolver. Sí. Digamos, eso sería Ibsen. En cambio, en el conflicto trágico no hay resolución posible. Hay una contradicción tal que no se puede resolver. Eso es lo que ha sucedido en el siglo XX. Hay conflictos que no tienen resolución, por la cantidad de muertos y por la forma en que se los mataron. Entonces, ahí es lo que yo también he revisado. Yo, hasta hace muy poco, yo seguía sosteniendo que no había nada inevitable, que todo podía ser distinto. Yo sigo creyendo eso. En ese punto soy hijo de la modernidad, de la modernidad occidental, sí, capitalista. Sí. Pero a partir de eso, de las reflexiones de Raymond Williams, del marxismo británico, Raymond Williams y Terry Eagleton, que es el mejor marxismo, digamos, es el marxismo que leyó Max Weber. A partir de esas lecturas y de una especie de reflexión también sobre ciertos acontecimientos que están pasando en nuestro continente, en nuestro subcontinente, empecé a pensar que quizás, en primer lugar, nosotros quizás vivamos en un tiempo circular. En América Latina nunca imperó el tiempo lineal, nunca imperó la cultura científica. Yo me río bastante y me empiezo a enojar bastante las dos cosas cuando circulan tesis de crítica de la ciencia, parecen Lino Barañao hoy. Uno diría, pero vos estás de acuerdo con Lino Barañao entonces, que no haya estadísticas, etcétera, porque eso es dominación.
que son más de corte de crítica a la ciencia en los países desarrollados europeos y americanos. Acá nunca hubo una cultura científica, estamos permanentemente entre... Cuando decís acá te referís América a Latina. América, claro. América Latina, desde el río Bravo para abajo. Sí. Bueno, según Heidegger, por ejemplo, los que hacían filosofía eran los alemanes. El resto de los pueblos como que estaban al margen de eso, Diste en ni el clavo. pensemos en nosotros. No, pero diste en el clavo porque justamente en América Latina Heidegger es un filósofo que goza de mucha prensa. Ujú. Y la famosa crítica a la ciencia de Heidegger se utiliza mucho. De ahí aparecen otros filósofos que abrevan en el pastor alemán Ujú. de Friburgo, y yo creo que eso es un error categorial, práctico, existencial. Ujú. Que Heidegger critica la ciencia en Alemania, está perfecto. Acá nunca hubo ciencia ni cultura científica. Digamos, nunca terminó el proceso de modernización Completo. completo. Claro. Entonces ahí, en consecuencia, esto habría que verificarlo, pero Sí. que hay una temporalidad. Bueno, eso es muy circul- científico. Claro, exacto, pues si no estaría ensayando. Y eso dejémoslo para el teatro. De que el tiempo es circular, porque estamos en una especie de eterno retorno en el cual los muertos nunca se terminan de enterrar. Yo adhiero una concepción más espiral ascendente. Hacia abajo. Sí, bueno. si es espiral es hacia abajo. Creo haber leído por allí que has dejado de ser optimista y que sos pesimista. Jamás fui optimista. Ajá. Pero soy una especie de optimista pesimista. Bueno, muy Que, interesante. sé que todo va a ir a peor. Sé que todo va a ir para peor. Es un pésimo optimista. Exacto. Todo va a ir para peor. Todo va a ir para peor. La pregunta que se hace Terry Eagleton al final de Dulce y Violencia es, bueno, estamos haciéndose la guerra nuclear y nadie se está dando cuenta o nadie quiere darse cuenta. Claro. ¿Sabés qué estaba pensando cuando decías del final de la tragedia? Yo estaba pensando ¿no? Esto de el final de la tragedia, ¿no será que la estamos naturalizando de una manera que no le damos el sentido que se le daba antes a la tragedia, o no nos impacta de la misma manera que la tragedia impactaba antes al ser humano? Porque ahora como que nos resbala. Estamos totalmente de acuerdo. Ese es un problema de la recepción y ese es un problema del público. Ujú. La pregunta es si la cuestión del género y del contenido de la tragedia es una pregunta aristocrática. La otra cuestión es con qué herramientas podemos trabajar ese mismo efecto que está pasando, si todos hemos naturalizado que pasen las peores cosas todos los días al lado nuestro y no nos afecta como para salir y romper todo, o justamente en qué consiste esa condición trágica en la cual ese mismo resbalar por parte del espectador y ciudadano forma parte de la condición trágica. Claro. Sí. Sí, es como un sistema. Que imbrica Sí. a los ciudadanos para que se naturalice que la tortura es algo que hay que hacer porque primero estamos los americanos, y en segundo lugar que hay que perseguir a todos los que son diferentes a nosotros, y en tercer lugar que el territorio enunciado por un gobierno es solo para los ciudadanos de ese gobierno y no para el resto de los extranjeros, y todo lo que está pasando. Claro. Ahora, vos ves en esto que está pasando, que estás analizando, que hay un cambio de paradigma en cuanto a la percepción de lo social. Por ejemplo, en este caso que vos hablas del diferente, del extranjero, del que piensa de otra manera. ¿Vos pensás que hay un cambio o que se está revelando? Porque te soy sincera, yo he escuchado así como en forma velada muchas veces este tipo de comentarios, pero hoy está como institucionalizado. Y eso es realmente lo que preocupa, ¿no? Lo que más preocupa. Que se dice a cara descubierta, incluso hasta se llega a ser como una especie de regodeo de esas posturas, ¿no? Es decir, como sin pudor, como que no existe el pudor. Pero hay algo que se conecta con lo que preguntaste después, con la segunda parte de tu pregunta. Lo que está en crisis es la noción de democracia y capitalismo. China ha demostrado justamente que puede haber capitalismo sin democracia y no le trae problema a nadie de los que están comerciando con China. Exactamente. Es un dato. Sí. Es un dato duro y objetivo. Sí, es un dato de unos cuantos miles de millones. ¿De cuántos miles de millones? En consecuencia, ahí no
eso nos puede llevar a pensar que cuál es la relación de igualdad y capitalismo, y lo que algunos pensamos es que los valores de la Revolución Francesa hay que volver a justificarlos. Aquello que pensábamos que ya estaba ganado y que íbamos a pasar a demandas de segundo orden, ocuparnos de la justicia, por ejemplo. No, hay que volver a 20 años atrás, o 2 siglos atrás. Aristóteles y la justicia podríamos volver tranquilamente. Es que en Aristóteles la cuestión de la justicia era bastante complicada. Sí. No te olvides que Atenas era esclavista, misógina, machista. Hablemos de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que es donde somos hijos de eso, de esa igualdad formal que nunca se terminó de implementar. Lo que se quiso implementar trajo desastres que nadie quiere volver a repetir: Rusia, el socialismo real. Y en consecuencia, entonces, esta cuestión de que lo vemos claramente en las actitudes cotidianas de todos, de ya no considerar a los otros en tanto otros sujetos, sino en tanto otras cosas, ese que en una época se llamaba la alienación cosificante del otro, por el capitalismo, por el amo, simplemente ha desnudado la problemática, parecería irresoluble, entre libertad e igualdad. Si favoreces la libertad, no vas a estar a favor de la igualdad. Si favoreces la igualdad, a alguien le va a tener que restringir su libertad. Esto es muy formal, muy de tipo de teoría política. Lo vamos a traducir en cómo solucionar los problemas que aparecen en la educación primaria para la convivencia entre alumnos, maestros, docentes, padres, ciudadanos, con la huelga docente del lunes. Es cierto. Entonces podemos bajar de discutir con Norberto Bobbio igualdad y libertad a ¿qué hacemos el lunes? ¿Qué hacemos el lunes? ¿Y qué hacemos el lunes a esta oración? Yo no tengo hijos. De acá al lunes me parece que es una tarea imposible, ¿no? 9 meses que tenga 5 años. Pero sos docente. ¿Qué hacemos el lunes? No quiero decir cosas setentistas. Si quieres decirlas, el conflicto a mí estamos en una época donde la palabra ha perdido sentido, se dicen cosas lógicamente contradictorias para generar efectos de creencia en los ciudadanos que votaron al gobierno actual, que no están haciendo política. Y a mí me parece que eso es una falacia permanente. Si estás en el gobierno, estás haciendo política. Bueno, es que esa es la política, ¿no? Están haciendo política empresaria, en un punto. Si estás en el gobierno, estás haciendo política. El modo de gestión es empresarial, pero estás haciendo política. Si no, no estás en el gobierno. Es como una especie de socialismo. Aranguren está haciendo política. Esteban Bullrich está haciendo política. El ministro algún otro ministro, están todos haciendo política. Entonces ahí cuando dicen que el gremio está haciendo política, decís, ¿y cómo llamarías a la lucha por el salario contra la inflación desmesurada que no lograste parar todavía porque no enfriaste la economía lo suficiente? Se llama gremialismo, si no te gusta la palabra política. El desprestigio de la política, todos sabemos, viene de los 90, y una de las cosas peores que no hemos hecho es analizar los 90 en la sociedad argentina. Hemos cansado y conocemos hasta el dedillo qué ha pasado en los campos de concentración de Argentina, pero la sociedad argentina todavía no pudo analizarse a sí misma, nosotros, en nuestro comportamiento de los 90. Eso ha reaparecido mezclado con lo peor de la revisión de la política de derechos humanos. El combo es interesante, pero preparen los pasaportes. ¿Para irse a dónde? No hay ningún lugar. A ningún lugar, claro. Ahora, esto refugiarse para adentro, en uno mismo, y dejar al otro afuera. Es la retirada del alma bella. Yo no tengo nada que ver con esto. Escribo poesía, me dedico a estudiar. Esto no me toca. Esto no es mío. Claro. Yo no elegí esto, pero tampoco quiero meter las manos en esto para no comprometerme con el barro. Vivir adentro de un gran globo.
Me viene la película, me vienen un par de películas donde aparecía un individuo adentro de un profiláctico, por ejemplo, y bueno, ahí tengo esa imagen, ¿viste? Está perfecto. Horacio, y esto esto que estás comentando, y bueno, y me remito un poco a lo que vos decías con respecto a la no crítica de los años 90, que por otro lado fueron unos años 90 planetarios, ¿no es cierto? No fueron solamente en Argentina, sino que hubo como ese fantasma que recorrió el mundo, ¿no? Del neoliberalismo. Pensé que lo decías por las naves que iban a salir desde Salta No, a la no, estratosfera. no, Era eso. Todos sabemos a qué nos referimos. Como una cosa, bueno, realmente planetaria. Y vuelvo otra vez a traerte al tema de nuestra visión occidental y capitalista, que está interactuando con otras visiones. Por ejemplo, todo lo que es el mundo islámico, que es otra configuración política, ideológica, sentido común, religiosa. ¿Cómo van a coexistir estas miradas? ¿Van a coexistir estas miradas? De hecho, desde el punto de vista económico, lo único que existe es el capitalismo. El modo de producción económico, no hay ninguna duda que el único universal que tenemos es el dólar. En cualquier momento puede pasar a ser el yuan, pero están ahí los chinos discutiendo eso justamente, y a ver si lo van a dejar o no, porque si no, justamente lo que se puede venir es Donald Trump diciendo hola a Taiwán, y los chinos diciendo vamos a ir a la guerra. Claro, sí, bueno, ya hubo alguna pequeña amenaza. Entonces ahí obviamente no solamente es Taiwán, sino un problema económico infernal discutiéndose en los países que nos manejan nuestros destinos. Con la cuestión cultural o la forma de vida o el mundo de la vida de las distintas culturas y formaciones culturales, ahí justamente me parece que el Oriente nos ha mostrado que, en contra de lo que suponíamos de que la superestructura estaba determinada por la infraestructura, lo que Oriente está demostrando es que no hay una correlación directa, que pueden seguir sosteniendo ser budistas, islámicos, sikhs, y sin embargo ser capitalistas. En consecuencia, uno diría, la promesa del capitalismo ha sido cierta. Hay un único universal que permite que hagamos negocios entre todos. No te olvides que para el propio Marx la revolución burguesa fue una revolución en términos positivos. Sí. La pregunta está, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto que empieza a colarse de que las diferencias culturales no son están colapsadas por más que se sigan haciendo negocios? Estado Islámico, por los chismes, no es que yo sea un especialista, pero ¿de dónde sale? Sí. Entonces, si tenemos un chisme que sale de aquellos que supuestamente ahora los están combatiendo, entonces la cuestión ahí parece mucho más. Son viejas estrategias, ¿no? Por otro lado. Sí, pero también cosas que no se esperaban. Con respecto a esto que decís, a cosas que no se esperaban, yo a veces reflexiono en estos soliloquios. ¿Vos no ves, quizás haciendo un esfuerzo, ¿no? Como realmente que estamos ante una etapa realmente crítica del capitalismo? Porque estos escenarios tan nuevos y tan inestables, ¿no? Porque pensemos, por ejemplo, en Europa, no sé si está todo tan absolutamente ganado e indiscutible, por más que China sea capitalista. ¿Vos no ves como que hay algo que se está resquebrajando es decir, con una grieta mucho más profunda de lo que a primera vista podemos percibir? Pero iba a depender del punto de vista de análisis que quieras adoptar, o que quieras adoptar, o que quieras privilegiar. Desde un punto de vista que favorezca, digamos, ciertas luchas o ciertas reacciones de tipo anarquistas libertarias, vos podrías decir sí, en tanto y en cuanto existe Anonymous, existen grupos anarquistas en Europa, y quizás en América Latina empiezan a aparecer grupos anarquistas que ya estén directamente destinados a hacer otra cosa. Digamos, acá no olvidemos que nos queda Chiapas, del cual ya nadie más se habla, y Evo Morales en Bolivia, que hay que ver. Hay que ver qué le pasa. Y en Ecuador. Entonces ahí... Y en Ecuador vamos a esperar. Pero entonces, depende entonces si lo planteamos a nivel estatal, que se relaciona con las condiciones de vida de una comunidad y una sociedad,
o si pensamos en salidas directamente mucho más pequeñas. Y quizás logremos, o no logremos, pero planteemos que no hay más solución para todos. Que quizás haya soluciones para algunos. Claro. ¿No sería pegarse un poco a la coyuntura y no pensar en plazos más largos? Pero que por otra parte ella había planteado al principio el cambio de paradigma, pero quizás el cambio de paradigma, quizás obviamente América Latina siempre tiene un tiempo corrido de lo que sucede en Occidente y en Oriente, por más que queramos replicar lo que sucede en Occidente y no en Oriente, pero quizás en un país donde hubo campos de concentración, menemismo, 2001, kirchnerismo y ahora macrismo, y quizás una solución para todos ya no haya, y tengamos que aceptarle y decir, bueno, lo que yo estoy proponiendo es para algunos que piensan esto, y al resto que hacemos, no tengo ni idea, pero quizás eso nos quita un poco la pretensión de tener una solución universal. Y en ese no tener idea creo que está la semilla de lo nuevo. Vamos a hacer una pausa y vamos a escuchar un tema muy lindo de un grupo, creo que es un cuarteto de cuerdas que se llama Aqualáctica, que hace una música muy especial y con instrumentos hechos por ellos mismos, porque uno de los integrantes del grupo es luthier. Así que, bueno, compartimos este tema y seguimos con Horacio y con Fernando. Espero que les haya gustado el tema de Aqualáctica. Y aquí viene nuestra sección Sombras Chinas. Sí, estoy totalmente despavorido porque quiero saber de qué se trata hoy. Las sombras chinas son tan evidentes que necesitamos revelarlas. En la era de la posverdad, casi mentira. La consumación de nuestras sombras chinas se dio esta semana, Horacio y Fernando. Seguramente ustedes estarán al tanto. El discurso de apertura a las sesiones del Congreso de este miércoles de ceniza, fin de los carnavales,
fue una sucesión de mentiras que se dijeron a cara descubierta, sin rubor, como quien goza de una imperturbable impunidad y la sensación de la bruta burla social. Claro que el presidente, tiene quien le escriba. El señor, pseudofilósofo de las huestes cambiantes, León Rosisner, más bien amanuense obediente, es quien afirma: el pensamiento crítico es un valor negativo. Y de ahí en adelante se entiende esta estrategia comunicacional de distorsión, mentira, cinismo e hipocresía, de la que está compuesta la campaña de desinformación que ejercen la mayoría de los medios de comunicación 25 horas por día, todos los días, hasta en los años bisiestos. Y de esta ideología de la no ideología están preñados, valga la metáfora vacuna, los discursos y los decires gubernamentales. El discurso presidencial estaría avalado científicamente por las últimas investigaciones y encuestas de la Real Sociedad de Londres, que dice: la veracidad ya no es un requisito para apoyar a un candidato. Revela que la mentira ya no cambia ni la intención de voto ni los sentimientos hacia un candidato. En el estudio se midió la repercusión que tienen las mentiras, tanto de los seguidores como de los detractores, de un candidato político. Ellos pueden diseminar desinformación sin perder partidarios. Y a nivel mundial también vemos que es así. Trump, Dixit. Pero ¿es así? Yo diría que por ahora es así, pero no lo afirmaría sino de un modo provisorio, condicional, inestable y dudoso. Veremos qué pasa esta semana y las próximas. Y como diría mi amigo Bricker, mamita. Quiero hacer una corrección que me apunta acá Horacio, con respecto al nombre del pseudofilósofo. Es Alejandro, que es el hijo de León. Ah, Alejandro, no es León. Bueno, hecha la contradicción es que León era uno de los pocos filósofos de izquierda dura. Sí. Bueno, el nene le salió mal. O le salió bien, depende cómo entiendas. Tiene un libro, León Rosisner, Perón entre la sangre y la muerte, que no habla bien de Perón. Bueno, habrá que tratar de desvelar la verdad dentro de todo esto. Así es. Bueno, un poco tratamos de contribuir a ello. Estamos en la segunda parte de esta charla tan amena con Horacio. Y ahora me gustaría que conversáramos con respecto a tu otro amor, que es el teatro, la dramaturgia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estuviste haciendo últimamente? ¿Qué proyectos tenés? El año pasado fue un año de cambio. Ah, mirá qué original que fuiste. Hemos cambiado. Un año lleno de colores. Todo cambia. Sí. En medio de una situación personal un poco compleja, me invitaron a actuar. Yo había dejado la actuación y al mismo tiempo yo estaba trabajando con Federico Penelas la escritura de una obra y me invitaron del Cervantes a hacer un ciclo de semimontados y de la carpa del Teatro Municipal General San Martín a también hacer un semimontado de una obra de Shakespeare. O sea, el año pasado fue un año donde yo estuve trabajando como actor en 2 obras y pude hacer 2 semimontados, los 2 semimontados en colaboración con mi amigo y colega Federico Penelas. Estoy tratando de resolver ahora otras cuestiones. La obra en la que estuve actuando y que vamos a ver actuar es Hay que sacar a pasear al perro, dirigida por Matías Endón, con Mariano Saavedra, Vanina Montes, actores geniales. Como yo siempre dije, yo no soy más actor. Me llamaron para que diga una frase como que Hegel vino y explotó en el sillón. Es la historia de mi vida, sacar a pasear el perro. Porque Te vamos a invitar cuando la reestrenemos, probablemente en abril. Bueno, sí, avísanos porque así también nuestros oyentes de Carrusel Cultural están al tanto. No, sí, volvemos con eso en abril y hay algunos proyectos dando vuelta, pero que van a surgir, supongo, lo vamos a empezar a elaborar, Sí. en la segunda mitad del año y seguramente para estrenar el año que viene. Por ahora es eso lo que está en carpeta. Sí.
Decinos, Horacio, ¿quiénes fueron tus maestros? ¿Con quiénes estudiaste? Yo empecé haciendo teatro en Santa Fe en 1980. Yo soy de Santa Fe. Sí. Otro rosarino más. ¿Sos A la larga de lista de la cultura. ¿Sos rosarino? Rosarino no, santafesino. Gracias, Bueno, claro, no, por eso. me están por pegar acá. Exacto, como tipo, bueno, se ve que él conoce, la interna. Pero la capital somos nosotros. Claro, sí. Rosario es una ciudad de chacareros. Socialista, dicen que es socialista. Fontana Rosa era santafesino. Exacto. Fontana Rosa es santafesino. Saer era de Santa Fe, pero de Cerodino. Y vivió en Santa Fe, también en Rosario. Hay 3 escuelas de cine en este momento en Santa Fe. Bueno, decir, wow, es mucho. Sí, es mucho, pero bueno, tiene. Y no se olviden que ahí estaba el Instituto de Cine que cierra Celestino Marini de Isabel, y donde el Instituto de Cine estaba Fernando Birri, y donde Saer daba documental, guión narrativo y todo lo demás. O sea, hay una tradición cinematográfica muy fuerte, una tradición teatral muy fuerte. Bueno, Santa Fe tiene un capital cultural que no tiene nada que envidiarle a Rosario. Ya está, lo dijo, Chao, y ahora está tan contento. Claro, la trova rosarina, por favor. El único que sobrevive es Fito Páez. El circo beat. Exacto. No, mentira, digamos que Baglietto, yo lo vi a Baglietto en su grupo Irreal en el anfiteatro del Parque Sur en Santa Fe en 1979, plena dictadura, y hacían canciones ahí que estaban, bueno, con la policía al lado. Todas esas cosas que vuelven a aparecer con el tiempo de nuevo, y no como recuerdo, sino como directamente, y tampoco como comedia. Como tragedia. Sí, me perdí, ahora sí me perdí. ¿Tus maestros? En Santa Fe trabajé con Ricardo Gardini y Julio Belzer. Cuando vine a Buenos Aires entré en el conservatorio, en 1987, ahí estuve con Teresa Sarrail y Miguel Pitier, que ahora está en Alemania. Y luego paso directamente a los circuitos privados de formación. Estuve un tiempo con Carlos Gandolfo, luego hice un seminario con Augusto Fernández, y mi gran maestro, simplemente porque no me echó hasta un momento que me dijo no vengas más, fue Juan Carlos Gené, que aprendí mucho más de dirección que de actuación, creo. Y después en la formación de dramaturgia, yo hice la escuela de dramaturgia en el año 99-2000, Mauricio Cartún es mi gran maestro, es mi gran maestro también, con Alejandro Tantañán, Roberto Perinelli y Camila Mancilla y Susana Naine. Y en puesta en escena tuve la gran suerte de ser discípulo y ser formado por Rubén Schumacher y Graciela Schuster. Bueno, un lujo asiático. Sí, después hice ciertas formaciones con Emilio García Huevi en un curso que me gustó muchísimo y que me abrió hacia otra zona. Y seminarios de dramaturgia con Sanchís Sinisterra de España y Marco Antonio de la Parra de Chile. Más o menos con eso me intento arreglármelas un poco. No sé si me olvido de alguien ya. Quiero traer. No, perdón. La que me sacó el fantasma de Gené de la cabeza fue Cristina Moreira en el año 98 en los cursos que daba el Teatro Cervantes. La técnica Lecoq creo que es genial. ¿Qué es esa técnica? Es una técnica de Jacques Lecoq. Jacques Lecoq es un maestro francés que fundamentalmente trabaja sobre rutinas que el actor debe tener disponibles para ejecutarlas en su momento. Es lo contrario de lo que se considerarían las técnicas psicologistas de actuación de la onda Stanislavski-Strasberg, que sería acá fueron Lito Cruz, Augusto Fernández, Agustín Aleso, Carlos Gandolfo, y de alguna manera se conectaría con la onda Meyerhold, por más que la onda Meyerhold, que sería el contracara de Stanislavski, vendría más bien por el lado del psicodrama de Tato Pavlovsky y luego de Bartís, Pompeyo Diver y Alejandro Catalán. La técnica Lecoq hace algo mucho más técnico, sin instalarte directamente en una poética, y consiste, insisto, en un manejo del cuerpo y de la energía corporal con una imaginación que va directamente hacia esas zonas energéticas corporales. El curso de Máscara Neutra es genial, es preparatorio para el curso de Clown. Pasas el curso de Clown y puedes hacer el curso de Buffon, y a partir de ahí toda una serie de cuestiones que se te pueden articular. Es la técnica con la que trabajan los actores ingleses y franceses, distinta a la técnica que trabajan los actores americanos. Lamentablemente, uno puede decir que en el medio porteño está siempre en discusión si hay que
formar un actor para que haga personajes. Una idea que ¿Por qué siendo... ese es el gesto del entrecomillado? Porque eso lleva directamente a la noción de teatro representativo, imitativo, industria. Costumbrismo. No, antes de llegar a eso. De un supuesto realismo en el cual obviamente es lo que se llama el teatro de living. Ajá. Como un sucedáneo de lo que fue realmente la aparición del living en el naturalismo en el teatro europeo. Justamente el living como esa zona de transición entre lo público y lo privado. Eso en Chekhov se rompe. En Chekhov no te queda claro si estás, los personajes dónde están, en qué habitación de la casa están. Pero acá, por cuestiones de producción, de facilidad, de no tener en cuenta la imagen visual que se pone en escena, todos hemos resuelto un momento alguna puesta en escena colocando una mesa y 3 sillas. Este teatro living estaría bien. En realidad el que empezó a criticarlo con el fondo crítico fue Emilio García Huevi en una de sus últimas obras. La aparición del living desde el punto de vista histórico se conectaría justamente con cuando el actor se sienta. Te iba a consultar porque hace un tiempo atrás tuvimos acá entrevistada telefónicamente a una de las personas que conforman un grupo de teatro comunitario de Villa Urquiza, que se llama Los Villurqueros, que ellos se asientan en el Teatro 25 de Mayo. Bueno, a partir del cambio de políticas culturales acerca del teatro en el gobierno porteño, ellos nos comentaban que pasaron de la sala del teatro a salir a representar fuera del teatro, en unas representaciones que eran prácticamente a pedido y para determinada gente y en espacios muy reducidos y bueno, muy acotados también incluso a la cantidad del público. Vos estás al tanto de este tipo de cosas que están pasando, tienen que ver con esto del teatro living, en esto de el pasaje de lo público y lo privado. En términos disculpa la ignorancia, ¿no? No, pero está muy bien. En términos de la pregunta, en términos de la historia del teatro, el living es cuando el actor deja de hablar al público y se sienta a conversar con el otro personaje. Y se considera entonces eso que se cierra el escenario respecto de la sala, se empieza a generar la ilusión de la cuarta pared, pero se considera que ese espacio es el espacio en el cual recibís a la gente y no la llevas al dormitorio o a la cocina. Hace falta que aparezca después un realismo más sucio o costumbrista para que aparezca la cocina, en el sainete y en el grotesco criollo. Pero en el teatro europeo la cocina no aparece. Entonces, en ese punto lo privado y lo público estaría conectado. Vos haces mención a otra cuestión que es justamente cómo ciertas prácticas del teatro independiente son transferidas en términos neutrales o cooptadas en términos crípticos por el teatro oficial gubernamental. Eso ha despertado una polémica entre la directora de 25 de Mayo y Ricardo Bartiz, en la cual yo creo que hay que tener en cuenta muchos elementos y entender también que ciertas posiciones gubernamentales no representan necesariamente o no forman parte necesariamente del macrismo duro y puro. Esto es algo que sé que nos cuesta mucho a todos, pero quizás... Me pregunté para entender nada más, porque no por polemizar ni nada. No, porque has tocado un punto álgido porque por otra parte la reglamentación municipal para tener abierto una sala de teatro son durísimas. Entonces se ha acusado a que el teatro pueda hacer eso, este teatro 25 de Mayo puede hacer eso sin demasiados problemas, pero yo creo que la idea del teatro es muy buena. Habría que revisar todas las consecuencias que trajo eso en la comunidad teatral y me parece que estas cuestiones obligan a repensar permanentemente, así como lo de Lino Barañao nos obliga a repensar para qué las humanidades en un país en el cual Tinelli enseña todo. Esto es un chiste. Sí, por supuesto. Es un chiste de mal gusto en la realidad. En realidad no es un chiste. Fernando, vos estás bien cuidado.
A Fernando Horacio, también, ¿sabés cuidado. que ya falta muy poco para que termine el programa, lamentablemente? Y como última pregunta, así como la del estribo, como se dice usualmente, ¿cómo ves? Bueno, horrible que te haga esta pregunta en este momento, ¿no? Porque es una pregunta inmensa, pero ¿cómo ves vos la situación del teatro en Buenos Aires hoy? En Buenos Aires, en la Argentina, en Buenos Aires, esta cantidad de oferta. El teatro porteño es increíble, sigue siendo increíble y va a seguir siendo increíble. Porque se hace teatro por una cuestión existencial. En consecuencia, no sé qué pasa en Buenos Aires, eso que lo dicen los sociólogos del teatro, que no hay y que a momento debería haber, sociólogos del arte. Cuando digo existencial, quiero decir que uno tiene siempre la ilusión, pretensión de profesionalizarse, pero la gente que gana dinero es la gente que está en la televisión, o te transformas en un gran maestro y tenés muchos alumnos. En consecuencia, el teatro se hace porque se tiene ganas de juntarse con otros que están con ganas y desesperados de hacer algo. Mientras tengan mayor formación y mayor experiencia, esos productos van a tener quizás valores estéticos que puedan acercar a más gente o no, pero en consecuencia la vitalidad del teatro no está en discusión. Puede estar en discusión otra cantidad de cosas, sí, pero como pregunta final yo te digo esto, quiero cerrar eso. Yo estoy feliz por pertenecer a esa familia. Sí, qué bien. Bueno, y nosotros nos hace feliz al resto porque sí, esa familia nos da mucha satisfacción. Así es. Sí. Horacio, entonces quedamos en que vamos a estar informados de tu... En abril van a tener la gacetilla, sí, se la vamos a enviar, bueno, y lo vamos a invitar a que vayan a vernos, sí, a donde estemos, en el horario que estemos. Sí, y allí estaremos. Desde ya. Estaremos con micrófono, Matías, cámara... Y no voy a llevar a mi perro. No, sin perro. Es una obra muy interesante, sobre todo por dos cuestiones. Es una obra de un croata que toca temas muy complicados y que si se hubieran hecho y que la pintada que eligió o el punto de vista emocional que eligió el director, que es Matías Endón, que es un gran diseñador de luces en el cual todo el mundo trabaja con él y es su primera obra que dirige, el punto de vista emocional que él eligió es un punto de vista que presenta mucho riesgo porque no hicimos un grotesco y eso es grotesco. Lo que hicimos es una obra contenida, emocionalmente contenida, con una densidad muy fuerte y que quizás, bueno, haya que revisarla para ver qué nos pasa también a nosotros con el público. Bueno, está generando una gran expectativa y curiosidad. Sí, a mí ya me quemó las neuronas en la primer parte de esta entrevista, entonces ya no me da para mucho en este momento. Bueno, Horacio, vamos a despedirnos con el segundo tema musical. Vamos a agradecerle a Manuel, nuestro operador, nuestro operador estrella del día, y bueno, y agradecerte muchísimo tu tiempo. Realmente ha sido un gusto y además una alegría que estés acá. Muchas gracias a ustedes. ¿Te sentiste cómodo? A pesar de que te maltraté con eso de Rosarino y ese tipo de cosas. Está muy asumido, Horacio. Fernando, por favor, vos estás bien cuidado. Me encanta. Es que me encanta. Digo, que un presidente diga, vos estás bien cuidado para él, decís, a ver, pero ¿qué me estás amenazando? ¿Me estás amenazando? Sí. Tipo, hay que llamar. Le leíste bien. ¿Pero a quién vas a llamar ahí? ¿A Interpol? ¿A quién llamas? Tipo, che, el presidente me amenazó durante todo el público el 1 de marzo. Dios mío. A la Liga Intergaláctica. Estás bien cuidado. Bueno, entonces... muchísimas gracias. Bueno, si no llego a casa, lo responsabilizo a nuestro invitado del día de hoy, ya lo saben. Bueno, nos despedimos con Aqualáctica hasta el sábado próximo. Que tengan una buena semana y que tengamos todos una intensa semana y una productiva semana. Tomemos conciencia de qué nos está pasando. Bueno, un abrazo grande a todos. Gracias.
voces y contextos siguen girando hasta el próximo Carrusel Cultural. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Cuatro radios, un equipo. arinfo.com.ar, radiogol.com.ar, mentelibre.com.ar, arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio.